En ocasiones los pueblos se decepcionan de sus gobiernos y se deciden por un cambio, pero dirían las abuelas que les salió más caro el caldo que las albóndigas. Muchos países entregaron el poder a gobiernos vacíos, inútiles y tontos que han derribado economías, destruido sistemas y postergado generaciones. Esto es parte del artículo que escribe el día de hoy en las páginas editoriales de Excelsior nuestro compañero José Leo Romero Api. Se titula El caldo y las albóndigas. ¿Cómo estás, querido Pepe? Muy bien, mi querido Pascal, me da mucho gusto mandarte un saludo hasta la Perla de Occidente, donde te encuentras. Un gusto escucharte, Pepe. Bueno, entonces hay pueblos, hay sociedades que decepcionadas de los resultados de sus gobiernos deciden cambiar de partido en el poder, pero eso no significa que los problemas que intentan resolver por esa vía se esfumen mágicamente. Efectivamente, Pascal, y es lo que nos está sucediendo en muchas partes del mundo. Cansados los pueblos, pues de las ineficiencias, de las ineptitudes, hasta de las inmoralidades de sus gobiernos, consideran que el primer cambio que se les ofrece, que se les brinda, puede ser la solución. Y resulta, para su mal, que han quedado peor que como estaban, o como decía aquel ranchero, o estábamos mejor cuando estábamos peor. Y es lo que nos ha pasado en algunos países. Estados Unidos y Europa son muy notorios en esto, Pascal. Estados Unidos es un país tan eminente en sus tecnología económica, con grandes cerebros, con grandes universidades punteras en esta materia. Hoy su gobierno está tomando una serie de medidas que va en contra de su propia economía, en contra de su inflación, en contra de su inversión, en contra de su comercio. Europa, muchos países europeos tan avanzados en materia de política y de politología, sin embargo, hoy se está gobernando de manera tan errónea, que nos sorprende. El caso de México no podemos ocultar un país que pues tiene una gran prosapia jurídica de muchos años, de muchas décadas, puede no solo realizar una reforma judicial tan cuestionable como la que ha realizado, sino además aprobarla, aplaudirla, casi presumirla. Es inentendible ese fenómeno europeo, estadounidense. Y entonces me lleva a la pregunta siguiente, Pascal. ¿Está mal la política? ¿Está mal la humanidad? ¿Es un problema político o es un problema antropológico? ¿Qué es lo que ha decaído? ¿Hombres o los políticos? Eh, mm, si vemos las listas de premios Nobel de los últimos 25 años del siglo pasado y los primeros 25, bueno, van 20 premios de este, ¿no? Verás un contraste terrible. Y no te hablo, Pascal, física o de medicina, que tú y yo y otros amigos de nuestro auditorio lo conocemos poco, pero pensemos en literatura y comparemos los premiados de entonces con los de ahora, y pensemos en política. No nos alcanza el tiempo para hablar de todos los grandes premiados, no los menores, sino los grandes premiados del último cuarto del siglo pasado. Y ahora te podría mencionar a tres que conocemos, y son Jimmy Carter, Al Gore, Barack Obama. Los otros 20, eh, a muchos ni siquiera conozco su nombre, y posiblemente tú Mm. tampoco. Es decir, tú que eres un hombre metido en la política, conocedor por el periódico más de América Latina. eh, y vemos esos contrastes terribles que nos lleva a una,
al terror. ¿Ah? Nuestro problema sea antropológico y no nada más político. Mal la humanidad, por eso va mal la política, o va mal la justicia, por eso va mal por eso va mal la economía en las medidas, por eso van muchas cosas mal. Eh, Pues sí, eh, es difícil de ya, entender, así como lo dices, Pepe, por muy graves que hayan sido los problemas que llevaron a muchas sociedades a cambiar de partido en el poder, pues esas sociedades estén aceptando cosas tan graves como las que mencionas. Y bueno, en el caso de nuestro país, yo mencionaría, y tú lo haces también en tu artículo, el tema de la reforma judicial, con la larga experiencia de México, por ejemplo, con el amparo, que es una aportación mexicana al mundo, que esto pues se haya vuelto prácticamente inservible con estas reformas es algo que me cuesta mucho trabajo entender. Querido Pepe, pues a leerte, recomiendo tu artículo a nuestra audiencia, El Caldo y las Albóndigas, y te mando un abrazo. muchas gracias, Pascal, y muy buen fin de semana para todos. Gracias, igualmente.